Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Estoy grabando este video para comunicarles sobre nuestro próximo curso virtual que va a comenzar el 26 de julio en la plataforma Cursa Virtual y que va a tener por título, que tiene por título, Diferencia y repetición de Gilles Deleuze. Por primera vez voy a dar un curso sobre este libro magnífico de Deleuze, este libro complejo, pero tremendamente vital y absolutamente libre, publicado en 1968 por Gilles Deleuze, que fue su tesis de doctorado, digamos, ¿no? Y que tuvo un impacto importantísimo en la filosofía francesa y la filosofía contemporánea en general. Así que por primera vez voy a armar este grupo de lectura, de análisis, capítulo por capítulo de diferencia y repetición, que espero que les interese, espero que se sumen, y es por eso que quiero compartirles el programa, cómo va a estar articulado este curso, que es absolutamente nuevo además. Nunca di en Cursa Virtual ni en ningún otro tipo de lugar una lectura de este texto, de este libro de Deleuze que tenía muchas ganas de hacer, la verdad, y que llevo hace bastante tiempo estudiando en detalle. Antes que meterme con el programa, simplemente dos palabras respecto de los cursos virtuales para aquellos que no hicieron nunca un curso virtual conmigo. Les cuento básicamente que los cursos son asincrónicos, es decir, que cada uno se conecta cuando puede, cuando tiene tiempo disponible, que los cursos constan de 8 videos de más o menos 1 hora de duración, a veces puede ser más incluso dependiendo del contenido, de un material de lectura escrito especialmente para cada clase que van a leer y al cual van a acceder, de un foro interactivo de la cursada donde ustedes hacen sus preguntas, sus consultas, sus dudas y yo los ayudo al respecto e interactúan entre ustedes, que pueden conectarse las 24 horas, y además todo el material que podamos proveer respecto de los textos, de los artículos que vamos a analizar, también por supuesto lo proveemos, ¿no? Además es importante saber que tienen acceso de por vida al material, o sea, queda por siempre para ustedes las clases, los videos, los textos, queda, digamos, por siempre para ustedes, y además que van a tener un certificado de cursada. Aquellos que necesiten de alguna manera certificar o presentarlo o tener simplemente algún tipo de certificación de constancia de haber cursado el curso, también lo tienen disponible. Les comento, para los que no saben, también que hace 10 años que yo doy cursos aquí en Cursa Virtual, que ya tenemos un grupo de alumnos, de alumnas de toda América Latina, de España, que se suman a nuestros cursos, que vuelven todo el tiempo y que ya hemos constituido un grupo súper interesante de reflexión, de gente que tiene procedencias muy distintas, formaciones completamente diversas, desde la psicología, la psiquiatría, la medicina, el derecho, las ciencias sociales en general, las ciencias humanas, la historia, el arte, en fin. Es absolutamente diversa y plural la gente que se suma a nuestras propuestas, a nuestros seminarios. Así que los invito a que lo hagan. Bien, respecto de diferencia y repetición, eh, es un libro extraordinario, publicado en 1968, donde obviamente vamos a trabajar conceptos fundamentales en la filosofía de Deleuze, como la noción de diferencia o la noción de repetición, que dan el título, que inauguran su título, pero para eso quiero leerles un poco cómo lo presento en el programa. Hay una cita de diferencia y repetición que me parece que es bastante interesante y además menciona a Borges, o sea, es un texto donde Deleuze menciona a Borges. Dice, es bien sabido que Borges descuella en el comentario de libros imaginarios, pero va más allá cuando considera un libro real, por ejemplo Don Quijote, como si fuera un libro imaginario, reproducido por un autor imaginario, Pierre Menard, a quien a su vez considera real. Entonces, la repetición más exacta, la más estricta, tiene como correlato el máximo de la diferencia. Fin de la cita. ¿Qué es lo interesante de diferencia y repetición o cuál es el aporte desde mi punto de vista fundamental? A ver, Diferencia y repetición es un libro que incluso hasta el propio Deleuze lo ha llamado un libro metafísico. Él mismo se pensaba como un puro metafísico. Una entrevista de 1981 dice Deleuze, yo me siento un puro metafísico.
lejos de ser una boutade o un chiste, digamos, uno podría pensar que es cierto. Es decir, Deleuze tenía la ambición, hasta incluso clásica, de construir un sistema filosófico propio, un sistema filosófico formado sobre la multiplicidad, un sistema filosófico basado en la no existencia de un principio inmutable, es decir, un sistema que no esté articulado ni por Dios, ni por la idea platónica, ni por el sujeto trascendental de Kant, es decir, que partiera básicamente del acontecimiento, de la, digamos, de la fuga o de la pluralidad de acontecimientos, acontecimientos que están en permanente cambio y transformación. Por eso la noción de diferencia y de repetición en el marco de los acontecimientos va a ser importantísima. Algunos dicen, yo creo eso también, digamos que de alguna manera la filosofía de Deleuze es una filosofía anárquica, hay una anarquía ontológica en el sentido de que critica la existencia de un principio inmutable, un principio que no cambia, que puede ser, insisto, la idea, Dios o el sujeto. No existe eso en Deleuze y en diferencia y repetición se ve por primera vez de manera muy clara. Es un proyecto que incluso el propio Deleuze también llama empirismo trascendental, dado que toma elementos de la filosofía de Hume, de la filosofía empírica, pero también es muy importante Spinoza, es muy importante y fundamental, diría, la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, la idea del eterno retorno, va a ser importante en cómo Deleuze la va a leer en diferencia y repetición, o sea, este eterno retorno nietzscheano uno puede entenderlo como una mera repetición, o sea, como la repetición en el sentido de reponer lo mismo exactamente idéntico. Bueno, vamos a ver que no, o sea, para Deleuze una repetición siempre implica un movimiento, siempre implica una reposición que no requiere que algo sea idéntico, dado que el mundo está en movimiento, dado que todo está en permanente afectación mutua. Repetir algo nunca es volver a lo idéntico, dado que el movimiento es lo que determina la realidad. La filosofía de Deleuze es una filosofía de velocidades, es una filosofía nomádica, es una filosofía del acontecimiento y luego del deseo, a pesar de que el deseo aquí en diferencia y repetición todavía no está muy trabajado, sí lo estará, por ejemplo, en el Antiedipo, en el año 72. Entonces, este libro es un libro fundamental para entender y para pensar sobre todo el mundo de otra manera. El mundo desde un punto de vista nomádico, el mundo desde un punto de vista de las velocidades y del movimiento, desde un punto de vista anárquico, vital y absolutamente libre, van a ver. O sea, esto que parece una construcción meramente metafísica, ontológica, va a tener consecuencias éticas, políticas, incluso hasta estéticas, yo le diría, ¿no? Entonces, ¿cómo está constituido nuestro programa que vamos a arrancar ahora el 26, si bien digo, el 26 de julio? El punto primero, en la primera clase vamos a ver una filosofía anti-hegeliana. O sea, Deleuze plantea en el prefacio de Diferencia y Repetición que hay un clima de anti-hegelianismo. Entonces vamos a tratar de entender por qué había un clima anti-hegeliano en la filosofía francesa de la década del 60 y situar ahí Diferencia y Repetición como un libro fundamental, ¿no? La hipótesis de la diferencia sin negación y la repetición compleja, o sea, Deleuze va a plantear una hipótesis muy original que es que la diferencia no implica una negación, ese es un problema también para él, la idea de pensar la diferencia como lo opuesto, es decir, A no es B, B no es C. No, lo que va a tratar de pensar Deleuze es la diferencia liberada, así la llama él, ¿no? No la diferencia subsumida a la negación, a lo negativo, sino al revés, la diferencia como afirmación plena. Es decir, esto es simplemente singular respecto de otro. A es singular, es distinto respecto de B, pero no implica la negación de B. Luego, a partir de la clase número 2, el curso está estructurado además, cada clase va a ser un capítulo del libro, ¿no? En la primera clase veremos el prefacio y a partir de la segunda clase ya iremos viendo capítulo a capítulo hasta las conclusiones, ¿no? Dedicándole un capítulo a una clase a cada capítulo. Por eso en la clase 2 se llama Repetición y Diferencia, que es el título del primer capítulo. Veremos ahí repetición y generalidad, una filosofía de la repetición, la lectura que hace Deleuze de Kierkegaard, de Nietzsche y de Péguy, diferencia conceptual y diferencia sin concepto. La clase tercera veremos la diferencia en sí misma,
el vínculo entre diferencia y representación, la crítica muy fuerte que va a hacer Deleuze a la filosofía de la representación, porque según su punto de vista, el pensar representativo también subsume lo diferente, es decir, homogeneiza, o sea, borra las singularidades en pos de una identidad, y Deleuze va a criticar esa noción. Veremos la diferencia, la afirmación y negación, los vínculos con Duns Scoto, con Spinoza y con Nietzsche, con Hegel, con Leibniz, con Platón, como discute con estos autores. La clase cuarta veremos la repetición para sí misma, lo que Deleuze llama la primera síntesis del tiempo, el presente viviente, cómo juega el tiempo en esta construcción ontológica, la semejanza y la diferencia, el simulacro y la repetición en el eterno retorno. La clase quinta veremos la imagen del pensamiento, lo que son los postulados, un grupo de postulados con los cuales Deleuze va a discutir, los postulados de la filosofía en relación con la representación y con las imágenes, con los cuales Deleuze va a estar en desacuerdo en muchos aspectos. La clase 6 veremos la síntesis ideal de la diferencia, lo virtual y lo posible, la diferenciación como proceso de actualización de la idea. La clase 7 veremos la síntesis asimétrica de lo sensible, la repetición en el eterno retorno, ni cualitativa ni extensiva, la individuación intensiva, la forma en la que tiene muy particular Deleuze de pensar los individuos no como Robinson, no como cerrados sobre sí, sino productos de la afectación mutua. Es decir, para Deleuze la singularidad va a ser muy importante, una individuación particular va a ser muy importante, pero no es una individuación cerrada sobre sí, ¿no? Encriptada, por así decirla, pensada en términos de islas, ¿no? Para sintetizarlo, uno podría decir que para Deleuze no somos islas, digamos, cada uno tiene su singularidad, su color, su tono, su particularidad, pero eso se construye en la afectación mutua con los demás y además es provisorio, va cambiando, las subjetivaciones van cambiando en función de los acontecimientos y en función de este proceso de diferencia y repetición. Y por último veremos la diferencia y repetición, las conclusiones, y cómo es muy importante Nietzsche para pensar esta noción de la diferencia como afirmación plena, como afirmación de la vida. En el fondo yo creo que Diferencia y Repetición es un texto extraordinario, no solamente porque nos ofrece y construye una ontología, una forma de pensar la realidad del mundo completamente original, sino por las consecuencias también que tiene desde el punto de vista ético, político, estético, que nos abren perspectivas distintas. Es un libro, van a ver, una vez que lo leamos, una vez que se sumen al curso y hagan este trabajo de lectura y análisis, van a ver que tiene consecuencias absolutamente incluso extrafilosóficas, ¿no? Para pensar nuestra propia forma de vida de una manera mucho más libre, ¿no? Deleuze siempre ha sido un filósofo, desde mi punto de vista, absolutamente alegre, anárquico, liberador en muchos aspectos, celebrante, y van a ver que diferencia y repetición es el punto de partida para encarar o para pensar lo que después se puede ver como el deseo en otros textos de Deleuze de un modo absolutamente original, ¿no? Así que los invito nuevamente a nuestro curso que va a comenzar aquí en Cursa Virtual a partir del 26 de julio. Abajo de este video pueden ver un link, si hacen clic a ese link se pueden inscribir, pueden leer el programa en detalle, pueden ver las condiciones de pago, las facilidades y directamente llenando un formulario ya quedan inscriptos. Así que les mando un gran abrazo, un cariño y espero verlos en nuestro próximo curso virtual.